Y si tienes tu Biblia ahí, vamos al Evangelio de Lucas, al capítulo 19. Si no trajiste Biblia, solamente alza tu mano y te pueden prestar una por esta mañana. Igual si nos ayudas poniendo en silencio tu celular para que no nos vaya a distraer. Estamos en este viaje a través del Evangelio de Lucas y estamos en un momento importante porque Jesús está a muy poquititos días, realmente, quizás a un día, 2 días de llegar a Jerusalén, está quizás a una semana de ser crucificado. Entonces, todo este viaje que hemos tardado casi 1 año y medio de esta gran jornada a través del Evangelio de Lucas, está llegando como que al punto culmine de lo que realmente Jesús vino a hacer. La cruz no fue un accidente en la vida de Jesús, la cruz fue intencional. Y era su razón por la cual Él vino. Y viene a este punto como a la meta, ¿no? Así como que entrando a los últimos metros para llegar y cumplir realmente su propósito de venir a la tierra. Pero camino a Jerusalén, Jesús va a pasar por esta ciudad que se llama Jericó. Entonces, si estás ahí en Lucas 19, vamos a leer el párrafo que corresponde a la historia de Jesús con este hombre, con el chaparrito más famoso de la Biblia, probablemente con este hombre Zaqueo. Así que vamos a leer del verso 1 al verso 10 y dice así. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa, dice, a posar, y le recibió con gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta historia de este encuentro tan increíble de Jesús con este hombre llamado Zaqueo solo se encuentra en el Evangelio de Lucas. No aparece en ninguno de los otros evangelios y quizás podríamos decirles, salvemos uno más y subimos, ¿no? Como si Jesús hubiese dicho eso. Uno más y nos vamos para arriba, porque aquí en este lugar, en Jericó, donde este hombre vive, Jericó era una ciudad donde estaba como que a las faldas de los montes de Judá, de la provincia de la zona de Judá, y realmente era el inicio a subir o a la ruta que ascendía hacia Jerusalén. Y Jericó estaba y está más o menos como unos 27 kilómetros de Jerusalén. En la actualidad es una ciudad donde hay muy pocos cristianos, la mayoría son musulmanes, hay muchos palestinos ahí. Entonces, pero en el tiempo de Jesús era una ciudad que para ir a Jerusalén era una de las rutas que se podía tomar. Y era una ciudad que estaba, o sea, para nuestros términos, 27 kilómetros quizás no es tanto, pero esos eran viajes que se hacían caminando. Entonces, ya comenzar a treparse a la montaña para finalmente llegar a Jerusalén. La Biblia se menciona a Jericó como la ciudad de las palmeras, y la verdad sí hay muchas palmeras ahí. Muchos árboles, y de hecho pues tú vas y te llevan ahorita y ves, te dicen, este es supuestamente el árbol donde se trepó Zaqueo, ¿no? Pues esa es la tradición de la iglesia, no sabemos realmente qué árbol es, pero aquí está este hombre. Es interesante, fíjate, dice que me llama mucho la atención, dice que Jesús andando en Jericó iba pasando por la ciudad, así como que todo se ve como que muy casual, ¿no? Así como que muy espontáneo. Y la historia de Jesús en Jericó me encanta porque ves el valor de una persona para Jesús. El valor de una persona. Hoy en día vivimos en un mundo donde los números y los dígitos de 6 ceros y todos estos números son como que siempre nos los están poniendo frente a la cara.
de iglesias súper grandes, de ministerios súper grandes, de cruzadas súper grandes. Entonces los números como que nos impactan y a veces como que nos sentimos como que achicados. Pero ves a Jesús que pasa por esta ciudad y finalmente es una persona con la cual él va realmente a interactuar de una manera profunda. Y es este hombre llamado Zaqueo. Pero fíjate, ¿quién era? Fíjate el verso 2, dice, sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, dice, procuraba ver quién era Jesús. Entonces, en este pueblo había este hombre, Zaqueo. Muchos creen que el nombre Zaqueo es como una contracción de Zacarías, ahí realmente no hay mucho como que claridad, pero finalmente era este hombre que era Zaqueo. ¿Y quién era Zaqueo? Dice que era un publicano, y no solamente un publicano, sino que un jefe de los publicanos. Y es interesante porque los publicanos eran como una especie de subcontratistas del Imperio Romano. Los romanos, era una manera para sostener el imperio era cobrando impuestos. Así se sostienen los estados. Hoy día pagamos impuestos, nos cobran impuestos y eso ayuda a sostener el Estado mexicano. En el tiempo de Jesús no era muy diferente. El imperio era bastante grande y vivía de los impuestos que la gente pagaba y que estos recolectores de impuestos se encargaban de cobrar. Ahora, eso era, para ser un recolector de impuestos, realmente no era tan sencillo como yo quiero ser uno. Tenías que tener bastantes contactos, bastantes relaciones para que pudieses tener como que esa profesión o ese oficio. Ahora, dice que Zaqueo no simplemente era como que un colector de impuestos, sino que era un jefe de los publicanos. Entonces estaba como que arriba, ¿no? En esta pirámide, donde todos trabajan para él, y él está arriba y es un jefe, y los jefes de los recolectores o los jefes de los publicanos eran designados exclusivamente por los romanos. Entonces vamos poniéndonos un poco como que en la escena para entender quién es este hombre, porque Zaqueo es un judío, no es un romano, no es un gentil. Zaqueo es un judío que tiene esta profesión odiada por los tiempos de cobrar impuestos, pero trabaja para los invasores, o sea, para este gobierno opresor que está en ese momento como que controlando y gobernando gran parte del mundo conocido, incluyendo Judea y toda esta parte de Israel. Y es un jefe, entonces significa que Zaqueo tenía muy buena relación con los romanos, siendo judío. Muy, muy buena relación, tenía influencias y era realmente pues un hombre que los romanos habían visto como útil para sus propósitos. Ahora, ¿qué hacían los publicanos? Cobraban impuestos con los que una tarifa, por ejemplo, y eso se mandaba a los romanos, pero ¿cuál era el negocio para ellos? Cobrar más. ¿Para qué? Para la utilidad. O sea, entonces un cobrador de impuestos cobraba más de lo que realmente Roma pedía, porque eso lo más era como su utilidad para su negocio, y probablemente a Zaqueo le iba muy bien porque dice aquí en Lucas que Zaqueo era rico, era un hombre que tenía bastante dinero, pero Zaqueo está trabajando para los romanos. Entonces, ¿cómo ven los demás judíos a un paisano como Zaqueo? Es el odiado del pueblo, realmente. Porque no solo hace este trabajo de venir a cobrar tu dinero y como que te estruja, ¿no? Como que siempre que salen nuevas reformas, ¿no? Y vamos a los impuestos, todos nos ponemos bien contentos, ¿verdad? Pues no, a nadie le gusta pagar. Y siempre que hay que pagar y cosas, y menos para un gobierno, entonces siempre como que nos andamos quejando. Pero eso no es nuevo, el tiempo de Jesús era lo mismo, ¿ves? Y entonces cobrar impuestos, pero aparte era jefe. Entonces veían a este hombre como realmente detestable, porque hace esto que es incómodo, que no es bueno, y aparte trabaja para los romanos. Entonces los judíos, un judío normal vería a un hombre como Zaqueo como un traidor a Israel y un traidor a Dios, porque trabajaba para los romanos, trabajaba para los invasores. Pero es interesante, empiezas a ver como que ciertas cosas, como Zaqueo era curioso, parece, ¿no? Porque fíjate, dice, era jefe de los publicanos y rico, y verso 3, procuraba ver quién era Jesús. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Entonces, vemos que este hombre tenía esta inquietud
este deseo, y la palabra procuraba era intentaba, o sea, voy a hacer el intento de conocer, de buscar a este Jesús. Eso te demuestra de que ya en este momento, pues la popularidad de Jesús era muy conocido. Jesús ya ha pasado otras veces por Jericó, esta es la última vez que va a pasar, pero Zaqueo ha oído de Jesús, nunca lo ha visto antes. Ha escuchado de Jesús, ha oído todo lo que ha hecho, y dice, no, pues esta es mi chance. O sea, como que, no es como que ahorita, ¿no? Como que no sabemos cuándo se enteró realmente Zaqueo que Jesús iba a pasar por ahí, pero supo. Y tampoco a lo mejor lo había visto físicamente, no es como que lo voy a googlear y voy a ver quién es Jesús para reconocerlo, ¿no? Entonces está como que, ¿quién será este Jesús que va a pasar por acá? Solamente ha oído de Jesús, mas no le conoce. Ha oído de Jesús, todo lo que Jesús ha hecho, ha dicho, mas no le ha visto. ¿Y sabes qué? Esto es tan importante, porque aquí vemos algo que todos tenemos que enfrentar y tenemos que darnos cuenta. Una cosa es oír de Jesús y otra cosa muy diferente es verlo con tus propios ojos. Y a veces así estamos nosotros. Simplemente somos personas que por años hemos escuchado de Jesús, hemos oído de Jesús, pero jamás lo hemos visto con nuestros propios ojos. Y no me refiero a verlo nosotros como que se nos aparezca físicamente, sino de verlo, de experimentar ese conocimiento personal de Jesús. No algo que te contaron en la iglesia, no algo que te leyeron en un discipulado, sino que tú has experimentado de tener ese encuentro con Jesús. Y Zaqueo no quiere que le cuenten de Jesús, ¿ves? Él quiere verlo con sus propios ojos. Y ahí vemos algo bueno en este hombre, que realmente no sabemos qué tanto conocimiento y qué tanta fe tenía, pero al menos hay en él este deseo de decir, yo no quiero que me vean con cuentos, yo quiero verlo con mis propios ojos. Yo que realmente quiero ir. Ahora, Zaqueo tiene dos obstáculos a los que se enfrenta. Uno, la multitud. Había un chorro de gente, mucha gente. Y Jesús va a pasar por ahí, entonces te imaginas cuando hay estos eventos y viene alguien conocido, pues cierran. Me imagino, ¿no? Así como que Zaqueo tratando de, a ver, ¿por dónde ir a pasar? Bueno, esta es la calle donde pasan todos, es como la Donaldo Colosio, no sé. Entonces, por aquí salen todos para el aeropuerto, aquí me voy a parar para ver si lo veo. Y empieza así, pero hay mucha gente mirando, y ese es el primer obstáculo, mucha gente que le impide en un primer intento quizás ponerse en un lugar donde él pueda ver a Jesús. Y sabes que eso a veces pasa también con nosotros. Hay mucha gente a veces, hay una multitud de personas que puede ser un obstáculo en tu primer intento de acercarte a Jesús, de querer ver, a ver, ¿quién es este Jesús del cual han hablado? Y a veces, como te acuerdas como el paralítico que llegaron sus amigos y que Jesús estaba en una casa y había un montón de gente y no podían entrar porque había mucha gente, ¿qué hicieron? ¿Se fueron para su casa y dijeron venimos otro día? No, se treparon al techo y rompieron el techo y bajaron a Jesús y pusieron a su amigo frente a Jesús. Es todo lo que podían hacer. Ya su relación entre ellos pues, es un asunto de Jesús, pero sus amigos llevaron a este paralítico y lo pusieron frente a Cristo y no se desanimaron y no desistieron a pesar de la multitud. Entonces aquí está Zaqueo y hay una multitud de gente. ¿Qué va a hacer? Pues ven para la próxima gira, ¿no? Así de Jesús, vengo. Pues no, porque no va a haber otra. No va a haber otra para Zaqueo, ¿ves? Entonces el primer obstáculo lo brinca y tienes que saber esto. Jesús te anda buscando. Y yo creo, y vas a ver cómo Jesús trata con Zaqueo. Pero Jesús te anda buscando y Jesús quiere que vengas a Él. Pero en ese en que vienes sin que Él llega, van a haber obstáculos para acercarte. Y no te puedes desanimar, no puedes desistir a la primera. Realmente. Es qué tanto estás interesado en conocerle, en acercarte. El segundo obstáculo era su estatura. O sea, era chaparrito. Lo pone de una manera muy polite, Lucas. Era su problema de estatura. Era el chaparrito del pueblo. Y ese es otro obstáculo. O sea, su condición física le impedía ver a Jesús. Y era un obstáculo también. Entonces ahí ves ¿qué voy a hacer? Pero es interesante lo que hace Zaqueo. Dice, fíjate lo que hace, verso
Verso 3 dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle. A pesar de la multitud que había por delante, Zaqueo avanzó hacia adelante. No retrocedió, ¿ves? No, la multitud no lo intimidó, no desistió, avanzó hacia adelante. Y eso es lo que tenemos que hacer. No que los obstáculos que nos están bloqueando, quizás el que queramos venir más fácilmente a Jesús, tenemos que brincarlos, ¿ves? Dice que avanzó hacia adelante, y esa palabra me gusta, es ir hacia adelante, hacia Jesús, porque Jesús ha venido hasta ti. Tenemos que avanzar hacia adelante. Y a pesar de su corta estatura, él decide treparse. Ahora, los sicómoros son un árbol bien frondosos. Tienen muchas hojas, muchas ramas. No es un árbol, no es una palmera que te trepas al árbol y te cachan enseguida porque pues es delgadito. Un sicómoro tiene un montón de brazos, hojas, y no sé, si de niño te trepabas a los árboles. A mí me gustaba treparme a los árboles porque pues ahí nadie me cachaba y podía mirar así como que chismoso, tranquilo. Entonces no sé cuál es la intención, así como que me voy a trepar, quiero tener un ángulo para ver a Jesús, a lo mejor sin que me vean mucho, pero me voy a trepar, dice Zaqueo, voy a subir. Y él decide, bueno, no estoy aquí en una condición donde puedo ver qué puedo hacer para ponerme en un lugar donde pueda realmente ver con mis propios ojos a Jesús. Y eso es algo que tenemos que hacer. A lo mejor tienes dudas de quién es Jesús, tienes dudas de lo que te han dicho de Jesús. Ponte en un lugar donde tú le puedas ver. Abre tu Biblia. Aquí tenemos una buena perspectiva al abrir nuestro libro y ver a Jesús por quién es Él y conocerle. Ahora, fíjate el verso 5. 5 y 6 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Aquí vemos 3 cosas que hace Jesús que me encantan. Primero es, Jesús le miró. O sea, como que quizás Zaqueo estaba así como que mirando, como que tranquilo, ¿no? Esperando que Jesús apareciera. No sabe realmente quién es. Entonces ve quizás una multitud que viene. ¿Y quién será Jesús, no? De todos estos que vienen acá. Y de repente dice que Jesús lo miró. Y miró exactamente dónde está el árbol. Zaqueo no tuvo que decir, ¡shh! Aquí estoy. No, o sea, Jesús pasó, lo miró y miró en su dirección. Miró hacia donde Zaqueo estaba. Zaqueo no tuvo que hacer nada realmente. Jesús lo miró directamente a sus ojos, hacia donde estaba el árbol, donde estaba Él. Y eso me encanta porque ese es Jesús, anda buscando y te localiza y te tiene bien ubicadito donde tú estás. Aunque quizás nadie te pueda ver, donde nadie te conozca, donde tú dices, estoy cómodo, puedo ver bien y nadie me va a decir nada. Y Jesús lo miró a donde Él estaba. Y Jesús sabe dónde yo estoy, dónde tú estás. ¿Cómo miraba a Jesús? ¿Cómo le habrá visto Jesús a Zaqueo? Con amor. ¿Te acuerdas lo que vimos hace 2 domingos? ¿Cómo miró Jesús al joven rico? Con amor. Con ojos de amor. ¿Cómo miraba a Jesús al pecador? No con condenación. Con amor. Entonces Jesús mirándole, dice Marcos, le amó. Eso es con el joven rico. Yo creo que esa era la mirada que Jesús tenía para cada pecador, con amor. A lo mejor tú estás acá y dices, no, pues yo he hecho un chorro de cosas que me arrepiento, otras que quizás no me arrepiento, pero, o sea, nadie me puede amar así. Piensa en Zaqueo. El mismo amor que es capaz de amar a un hombre que es considerado como un traidor a Dios y un traidor a su nación, es el hombre, el candidato perfecto a ser amado por Jesús. Y Jesús también nos puede y nos ama a nosotros. Mateo 9:36, no vayas ahí, dice, y al ver las multitudes, dice que las vio con compasión. Así ve Jesús a la gente. Nosotros hoy vemos a los pecadores y tenemos un montón de prejuicios y los apuntamos con el dedo. Y acá, y tan mal acá, y podemos decir un montón de cosas. Y tenemos un poco como que esta autojusticia y este orgullo. Pero Jesús, siendo Dios, no hacía eso. Miraba a la gente con amor y con compasión, a los pecadores.
A los pecadores los miraba así. Salmo 34:5 dice, los que a Él miraron fueron iluminados, pues sus rostros jamás serán avergonzados. El rostro de Zaqueo jamás fue el mismo después. A pesar de que quizás nadie lo quería en la ciudad, a pesar de que era el hombre apuntado con el dedo por todos. Y quizás era su vergüenza, no sabemos, pero su mirada jamás fue la misma después de que Jesús le miró. Lo otro que Jesús hace es le conoció, porque fíjate, dice que le dice Zaqueo. O sea, ¿en qué momento se presentaron aquí? Jesús, soy Zaqueo, mucho gusto. Mucho gusto, Zaqueo, yo soy Jesús. Dice que le vio y le dijo Zaqueo. O sea, a veces somos un poco chistosos porque como que nos queremos acercar a Dios y como que pensamos que tiene que haber todo como con un preámbulo, ¿no? Entonces vamos a conocernos como cuando estás de novio. Entonces así como que nos vamos conociendo poquito a poquito y como que nos vamos viendo y vamos conociéndonos y vas sabiendo cómo es la otra persona. Y con Jesús no es así. O sea, Jesús lo vio, le dijo Zaqueo, o sea, sabía quién era de entrada. Sabía quién era este hombre, sabía qué había hecho este hombre, sabía lo que este hombre hacía para ganarse la vida. Sabía lo que este hombre hacía con los demás para ganarse la vida. Le conocía y le conoce por nombre. Y Jesús te conoce por nombre. La Biblia dice que Él sabe hasta cuántos cabellos tenemos. Es como que cada cabello tuyo está rotulado por Jesús, está inventariado. ¿Te encantan los inventarios? Así como que ver cuánto hay de cada cosa. Es un fastidio. Pero no es un fastidio para Jesús contar cuántos pelos tienes. A ese nivel de detalle y de perfección, Él te conoce. Él te conoce por nombre. Y Él sabe quién eres, sabe dónde has estado. Y a pesar de eso, Él ha decidido amarte. Le conoció. Y después dice, le llamó. Le dice, date prisa, desciende. Date prisa, desciende. Otra versión lo pone como que baja corriendo, Zaqueo. Hay una urgencia en Jesús, ¿ves? O sea, no es mañana, Zaqueo, es a ver, conozcámonos, a ver si me late ser tu amigo, Zaqueo. Deja conocerte. Entonces, si hay cosas que no me gustan, pues mejor no somos amigos. No, es date prisa hoy. Hoy es el día de la salvación para ti, Zaqueo. Hoy es el día. Y la salvación es así, ¿ves? Nosotros pensamos como que más adelante, quizás mañana, quizás la próxima semana, quizás cuando esté preparado, quizás, no sé, cuando Dios esté interesado. No sé, tenemos quizás un montón de excusas, pero Jesús le dice, date prisa hoy, baja corriendo. Hoy es el día de salvación para Zaqueo. Le llamó. ¿Y sabes qué? Me encanta porque Jesús no busca relaciones distantes. Jesús no busca relaciones distantes. Él le dice, te conozco, sé tu nombre y quiero ir a comer contigo. Ya a tu casa. Y dices, oye, o sea, ¿qué onda con Jesús? Así como que muy rápido, ¿no? Como que estás llevando esta relación muy rápido. ¿Cómo que esas confiancitas? Y sí, porque Jesús no está interesado en estas relaciones así como que conozcámonos y a ver si funciona. Y a ver si me gusta lo que veo en ti. Entonces, sí, nos comprometemos. Si no, no. Jesús es hoy, bájate porque voy a comer contigo. Hoy es el día. Así. Jesús no pierde el tiempo cuando se trata de salvar a una persona. No pierde el tiempo. No está interesado en relaciones distantes. ¿Y sabes qué? Ese es el milagro de Jesús. Que Dios se hizo disponible para nosotros. Así. En Él. Jesús es Dios a nuestro alcance. Imagínate, Dios hablando con un hombre trepado en un árbol. Imagínate. O sea, Jesús es Dios. ¿Y sabes qué? Él quiere compañerismo. No estaba interesado en una relación a larga distancia, así como que amiguitos, vamos a ver. No, es compañerismo, eso es comer juntos, eso voy a tu casa. Jesús quiere entrar a tu casa, a tu vida, a tu cocina, a cada área de tu vida. No simplemente a tu sala o estar afuera de la puerta.
Él quiere tener libre acceso a tu vida, a mi vida, a todo lo que yo soy, a todo lo que representa mi vida. Él quiere amistad, compañerismo, amor contigo, a pesar de quién eres, a pesar de quién yo soy. ¿Ves? Esto es lo increíble del amor de Jesús. No es que Él busca así gente o amistades que le vayan a favorecer a Él, como que a ver si me conviene o no ser amigo de Zaqueo, no me vaya a perjudicar mi fama. O sea, ¿qué ganaba Jesús con ser nuestros amigos? Nada, nosotros ganamos todo con Él. Todo. Jesús le llamó. ¿Estás dispuesto tú y quieres tener compañerismo con Jesús? El mismo Jesús que anda buscando a hombres como Zaqueo, anda buscando a hombres y a mujeres, hoy día también. Y Jesús está entre nosotros, aquí ahorita. Lees Apocalipsis y dice que Jesús se mueve entre los candeleros. Dice, los candeleros son la iglesia. Jesús se mueve entre nosotros. Está paseándose de aquí. Anda buscando personas que quieran ser su amigo también. Él quiere salvarnos. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Zaqueo? Jesús le dijo, date a prisa. Entonces, ¿qué hizo Zaqueo? Bien obediente. Entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Le recibió gozoso. La urgencia de Jesús es hoy. Zaqueo respondió a esa manera, rápido, a esa prisa. Así respondemos al Evangelio. Cuando Jesús te llama, responde. Y ven a Él. No digas mañana, pasado, cuando esté listo. Típico, cuando ordene mi vida, voy a venir a Dios. O sea, tu vida es un desorden y nunca la vas a ordenar. Él tiene que ordenarla. Y hoy es el día. Entonces, Él desciende rápido. Vámonos ahorita a prisa. ¿Y cuál fue el resultado? Gozo. Gozo. Tú le preguntas a cualquier persona hoy en día, ¿qué es lo que quiere de esta vida? ¿Qué anda buscando? Y te va a decir, quiero ser feliz. Quiero ser feliz. Y en esa búsqueda de la felicidad, ¿se acuerdan de la película En busca de la felicidad? Pues eso es lo que andamos buscando todos, felicidad. Y probamos el obtener esa felicidad en un montón de cosas. Quizás Zaqueo dijo, voy a ser feliz si trepo en esta pirámide y llego a ser un hombre importante que trabaje para una compañía multinacional como los romanos, Incorporated, ¿no? Entonces estaba ahí, ¿ves? Ya lo tenía todo. Era un hombre que era odiado, pues bueno, es el precio de ser rico y famoso. Pero pues, nunca lo ves como que un hombre con felicidad, con gozo. Pero al encontrarse con Jesús y al tener este encuentro tan así como que medio folclórico, trepado en un árbol, Jesús le dice, no, vente, quiero ir a tu casa. Quiero ir a tu casa. Y dice que eso produjo gozo. Y esa palabra gozo es la misma palabra que Jesús usa en Lucas 15, si no mal recuerdo, cuando el pastor encuentra la oveja perdida, ¿se acuerdan? Dice que se la puso en el hombro gozoso. Es la misma palabra que usa aquí para hablar de Zaqueo. ¿Y eso de qué te habla? Este es el gozo de Jesús, salvar al pecador. Lo vemos salvando a la oveja. Y el gozo del pecador es ser salvado por Jesús. Ese es el gozo. Y sabes que a lo mejor puedes tener un chorro de problemas hoy. Y dificultades, a lo mejor económicas, físicas, enfermedad, no sé, algún problema, alguna situación en tu vida. Pero el gozo que perdura, y el gozo que es genuino, y el gozo que realmente nos va a sostener en esta vida, es esto. Es sabernos salvado por Jesús. Es vernos salvado por Él. Que a pesar de quienes éramos y de quienes somos, Él decidió, yo quiero esa vida y yo la voy a comprar y yo voy a dar mi vida por esa vida, por tu vida. Ser mirado por Jesús, ser conocido por Jesús, ser llamado por Jesús es igual a gozo. Jesús le miró, le conoció, le llamó y eso trajo en Zaqueo gozo. Entonces, no necesitas comprar algo para obtener esto. Jesús te lo da al mirarte, al decir tu nombre, al conocerte por nombre. Eso es suficiente para pensar en que el que hizo todo el universo, el que hizo toda la creación, te conoce por nombre y no eres un accidente en esta vida. Él te ama y te llama.
Ahora, ¿cuál es la reacción de la gente? Verso 7, al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Te das cuenta de la reputación que tenía Zaqueo? Muy mala. Muy, muy mala. Tenía esta reputación. Pero ves, con esta reputación, esta mala reputación de Zaqueo, el gran amor de Jesús. Hay dos grupos siempre. El grupo de los murmuradores en contra de Dios y el grupo de los pecadores que Dios salva. ¿En cuál grupo estás? ¿Los que andan murmurando en contra de Dios y quejándose de todo? Y de que mira esto y mira lo otro. ¿O el grupo que dice, soy un pecador, pero Jesús me rescató? ¿Y con eso es suficiente para mi vida? Y me encanta porque Jesús aguanta la crítica por salvar gente como tú y yo. Jesús aguanta la crítica. Que hablen lo que quieran. Pero Él aguanta la crítica de salvar a personas como tú y yo. No importa lo que digan de Él. Su amor por ti es más grande que lo que puedan decir en contra de Él. ¿Cómo reacciona Zaqueo? Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Aquí vemos, esta historia es un perfecto retrato de lo que es el arrepentimiento. Primero, un hombre pecador perdido viviendo para sí mismo, centrado en su vida, en su carrera, en lo que él tenía, en tener una posición laboral excelente, poder ascender quizás, ¿no? Pero un hombre perdido, al cual viene este Jesús y salva. ¿Cómo respondemos al Evangelio? ¿Cómo responde aquí Zaqueo? ¿Qué es arrepentimiento? Aquí Jesús no le dice, ¿te acuerdas la historia del joven rico? Vende todo lo que tienes, o sea, da todo lo que tienes a los pobres y ven, sígueme. Porque podríamos pensar con esa historia, y lo dijimos, que, ok, me gano la salvación dando dinero o con alguna obra que yo hago. Y se acuerdan que realmente en esa historia lo que Jesús estaba probando era mostrarle a este joven que pensaba que era justo, cuál era verdaderamente su Dios. Y su Dios eran las riquezas, lo material que tenía, como el Dios de muchos hoy, lo que tenemos, lo que acumulamos. Pero aquí Jesús no le dice, a pesar de que Jesús sabía que Zaqueo era rico, no le dice, a ver Zaqueo, voy a entrar a tu casa, pero primero vende todo lo que tienes. Y si vendes y si veo que eres bueno, quizás entre a tu casa. No hace eso Jesús, ¿ves? Él no dice, cambia Zaqueo, y si tú cambias, yo entro. Y le entro con tu vida. ¿Te imaginas que Jesús nos dijera eso? A ver, primero necesitas cambiar y hacer estos arreglos, y si le echas ganas y si acumulas méritos, date por bien servido y soy tu amigo. ¿No? Jesús no es así. Pero aquí vemos que Zaqueo responde. Y esta conversación con Jesús cambió su manera de ver todas las cosas. Y eso es lo que hace Jesús. O sea, cuando nos encontramos con Jesús, tu manera de ver todo va a cambiar. Y si sigues pensando y viendo el mundo como lo veías antes, significa que quizás no te has encontrado con Jesús. Has oído de Jesús, mas no lo has visto con tus ojos. Porque cuando nos encontramos con Él, tu manera de ver lo que tienes, quién eres, cambia absolutamente. Y Zaqueo dice, ¿sabes qué? Voy a dar la mitad de lo que tengo. En ese día, en una conversación, Zaqueo dejó de ser rico. Así. Pero el dejar la riqueza por ganar a Cristo vale la pena. ¿Ves? Cualquier cosa no se compara a lo que Jesús te da. Y no estoy hablando de algo material. Él se dio a sí mismo. Él es el regalo de Dios. Es Dios con nosotros. Pero vemos que cuando hay arrepentimiento, cuando nos encontramos con Jesús, ocurren dos cosas. Hay generosidad en nuestro corazón. Hay generosidad en nuestro corazón, y esa es la generosidad en el corazón. No es para ganarnos la salvación, es una evidencia de la salvación. Soy generoso con lo que tengo, con los bienes que Dios me ha dado. Finalmente, nada de lo que tenemos es de nosotros. Somos simplemente administradores. Y nos creemos esta mentira de que, pues si es mío, ¿no? Es que no es nada es de nosotros. Todo lo que tenemos, tu carro, tu casa, tu vida, tu familia, todo absolutamente le pertenece a Dios, y Dios nada más te lo ha prestado por un tiempo para que lo manejes bien y le honres.
Pero cuando Jesús viene, tú empiezas a ver como realmente debiese de ver. Y hay generosidad y das de lo que tienes, das de lo que Dios te ha dado, sin problema. No para ganarte el favor de Dios, sino porque ya tienes el favor de Dios. Ya lo tienes. Y no solamente hay generosidad, hay algo importante. Hay restitución. Lo vimos cuando hemos estudiado Levítico, Deuteronomio, Números y Éxodo. Cómo Dios pone ciertas cosas de que si has ofendido a un hermano, vas y restituyes el daño. A veces nosotros decimos, te pido perdón, y eso fue todo. Es fácil decir con la palabra, perdóname. Otra cosa es meter la mano en el bolsillo y decir, ¿sabes qué? Lo que digo que está saliendo por acá, realmente lo siento y aquí está. Y aquí Zaqueo está restituyendo y dice, voy a darle 4 veces más al que le he robado. Entonces, ¿ves? Tú podrías decir, qué difícil dar la mitad de lo que tienes. Es fácil decir, voy a dar la mitad así rápido. Tú dices, no, Zaqueo, está siendo muy emocional, mi hermano. Fuiste a algo, o sea, ¿qué onda? O sea, estás muy rápido. No, eso es muy radical, Zaqueo. Piénsalo mejor. No, Zaqueo dice, no. O sea, Jesús vale la pena. Y Jesús vale la pena cualquier cosa que puedas dejar a un lado. Absolutamente. Él es glorioso. Y lo difícil, una obligación que es difícil, se transforma en una amorosa respuesta cuando conoces a Jesús. Lo que es imposible, dice, no, esto yo no lo podría hacer. Cuando conoces a Jesús, lo que es imposible o lo que es difícil, se transforma en una respuesta amorosa a lo que Jesús ha hecho por ti, por mí. Se trata de ver a Jesús. Y ¿sabes qué? Aquí dice Jesús algo importante. Dice, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto Él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Ves? La salvación no fue algo que nosotros salimos a buscar, fue alguien que nos vino a buscar. Jesús, Dios mismo. Él vino a buscarnos. Ahora, verso 11, vamos a leer del verso 11 al 27. Es una parábola que Jesús da. Y tú dices, ¿qué tiene que ver esto con la historia de Zaqueo? Yo creo que está bien relacionada. Dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Acuérdate, ya va rumbo arriba, ¿no? Y ellos pensaban, ¿quiénes ellos? Los discípulos, la gente, la multitud que iba con Jesús rumbo a Jerusalén. Dice, que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano. Esta ya es la parábola. Para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada, diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dice, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Es una parábola de Jesús. Y tú dices, ¿qué tiene que ver esta parábola con
lo que Jesús acaba de decir, de la historia de este hombre, de Zaqueo, y de la salvación y de la gracia de Dios. Porque vemos realmente una línea de tiempo, un panorama de lo que significa la salvación. Primero vemos al Salvador viniendo hasta donde está el pecador. A un hombre como Zaqueo, una persona como tú y yo que nadie amaba, pero que Jesús decidió amar. Vemos que el pecador, al encontrarse con un Salvador como Jesús, el Salvador, responde en arrepentimiento. Y la salvación, dice Jesús, ha llegado a esa casa. Ese día la salvación entró ahí, porque Jesús entró a la casa de Zaqueo. Jesús es la salvación, ¿ves? Pero, ¿qué viene después de la vida cristiana? ¿De qué se trata después? Y es aquí donde entra esta historia inspirada y ordenada y puesta en este lugar por el Espíritu Santo. Y dices, ¿por qué? Fíjate el verso 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús, dice, porque estaba cerca de Jerusalén. Dice, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Entonces aquí Lucas nos da la razón por la cual Jesús da esta parábola. Y es importante porque Jesús nos da la razón para que entendamos esto. ¿Por qué dice esto en este momento? La razón es, está cerca de Jerusalén, entonces, ok, estamos llegando, ¿no? Como que llegando a la meta. Y los discípulos y la gente que iba con él tenía esta idea con la cual batallaron mucho. Y la tenían muy, muy impregnada en su mente. Y era que ellos pensaban de que, ok, vamos a Jerusalén por última vez y ahora va a venir el reino de Dios. Y Jesús va a tomar y va a ser este rey como terrenal, como esta personalidad, un político, alguien que va a gobernar y que va a derrotar a los romanos. Porque la Biblia habla de eso, de que el Mesías, eso era lo que iba a hacer y lo que va a hacer. Entonces ellos pensaban de que el Mesías iba a hacer esto en su primera visita. Y aunque la Biblia habla de que el siervo sufriente, y ves Isaías 53, cómo se presenta a este Salvador que va a dar su vida y que va a morir, también hay referencias en el Antiguo Testamento de que va a ser un rey que va a venir a conquistar. Entonces ellos dicen, ok, esto va a ocurrir en una sola vez, pero Jesús no lo va a hacer eso en una sola vez. Su primera visita iba a ser el siervo sufriente, el de Isaías 53. Iba a morir y Jesús se lo ha venido diciendo a sus discípulos varias veces. Pero ellos no lograban comprender, ver al Mesías morir y tener que sufrir y padecer. Entonces vamos llegando a Jerusalén, ahora sí Jesús va a establecer su reino, ahora sí el mundo va a conocer de que Él es nuestro rey, que va a derrotar a los romanos y que finalmente pues va a venir su reino. Ellos están pensando eso. Pero lo que Jesús dice con esta historia es lo que realmente hay un tiempo donde todavía hay que esperar. Jesús va a morir, ¿ves? Y va a ascender al cielo. Y desde hace 2000 años la iglesia ha estado esperando lo que Hechos 1 dice, cuando dice, así como le vieron subir, así va a bajar y va a descender. Cristo va a regresar. ¿Y qué hacemos mientras? ¿Ves? Ok, ya Jesús me salvó. O sea, ¿qué hago ahorita? ¿Qué tengo que hacer? Y es ahí donde entra esta historia, esta parábola. 10 minas, hay 10 siervos. Y no confundamos esta historia con la que aparece la parábola de los talentos en Mateo 25. Esta es otra cosa, es diferente. No es la misma. Ahí, tú léela después y te vas a dar cuenta que es diferente. Ahí a cada persona le dan diferentes cantidades. Aquí a todos le dan exactamente lo mismo. Entonces, esta es otra cosa, es otra explicación. Entonces, cada siervo recibe una mina. ¿Y qué es una mina? No es así como que descubriste oro en tu patio y como administrala. No es eso. Una mina era como un peso, era también una moneda griega. Y una mina equivalía más o menos al trabajo o al salario de una persona por 3 meses, más o menos. Entonces, no era una cantidad pequeña, era una cantidad pues considerable. Entonces, eso era lo que valía o el valor que tenía una mina. Y este señor, este hombre noble que representa a Jesús, le da la misma cantidad exactamente a los 10 siervos. A todos le da lo mismo. ¿Y qué es la mina? Esa es una buena pregunta. ¿Qué es la mina? ¿Qué es lo que Jesús nos ha dado a todos por igual? ¿Podría ser tu vida? Yo creo que la mina es el Evangelio.
Es el Evangelio. Esa es la mina, eso es lo que Él nos ha encomendado. Lo puedes anotar, no necesariamente vayas ahí, pero lo puedes leer después. Primera de Tesalonicenses 2:4. Dice, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos. Primera de Tesalonicenses 2:4. Dice que se nos ha confiado el Evangelio. La idea de esta mina es, este hombre noble les confió algo que es de él. Cuídenlo, hagan algo, trabájenlo, negócienlo. O sea, pónganlo a producir. Primera de Timoteo 1:11. Primera de Timoteo 1:11 dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Pablo habla de este gran privilegio, pero gran responsabilidad que Jesús le dio de algo tan valioso como el Evangelio, encomendárselo o confiárselo a Pablo. Primera de Corintios 9, 16 a 17. Primera de Corintios 9, 16 a 17 dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión que me ha sido encomendada. Y habla otra vez de eso, de que este Evangelio es una comisión, algo que le fue encomendado. Y la verdad, esto es algo que tenemos que pensar. Si tú eres cristiano, si has nacido de nuevo. A veces que decimos, no, es que yo no tengo el don de evangelismo. Entonces pensamos como que pues no es mi chamba, ¿no? Entonces yo ocupo mi lugar en el cuerpo de Cristo y mi lugar no es hablar de Jesús. Entonces eso transformamos la gran comisión en la gran sugerencia y pasa a ser la gran omisión. El Evangelio es algo que Jesús nos ha encomendado a todos nosotros, a ti igual. Aunque no seas un evangelista, aunque no seas un pastor. Y es un privilegio, es un gran privilegio, que lo que puede salvar a un hombre para la eternidad, Dios lo haya puesto en tu mano para que tú lo puedas compartir. Es el Evangelio. Entonces, aquí habla de este que le encomienda y hay una rendición de cuentas. Hay rendición de cuentas. Y viene, ves el verso 16 al 17, ves que viene el primer siervo. Y dice, de esa mina que le dio, dice que produjo, ¿cuántas? 10. O sea, un montón de avance, ¿no? En esto. El segundo siervo, del verso 18 al 19, ganó 5. No ganó tanto como el primero, pero pues aumentó algo. O sea, hubo crecimiento. Y lo pone sobre 5 ciudades. Dice en esta parábola, es una parábola, ¿ok? Pero el tercero que menciona o el que llama a cuenta está el verso 20. Fíjate el verso 20. Dice, vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. La guardó. ¿Y cuál es la excusa? O sea, lo que este hombre noble le dio para trabajar y para sacarle rendimientos, como quiera llamarle, lo guardó. Y no hizo nada. Y lo guardó en un pañuelo. Y tiene 2 excusas, que son excusas que nos sirven, que son excusas que a veces ponemos nosotros. Primero, dice, tengo miedo a tu severidad. Eres un hombre severo. Entonces, a veces que tú le preguntas a la gente por qué no comparte su fe, es que no quiero hacerlo mal y no quiero equivocarme y no quiero como que, no sé, Dios se vaya a enojar por algo que dije y siempre como que con miedo a Dios o miedo a algo. El miedo te paraliza, ¿ves? Y hacemos las cosas para Dios no porque le tengamos miedo, sino porque le tenemos amor a Él. El miedo a la severidad, el miedo a hacerlo mal. No tengas miedo a hablar mal. Nosotros como cristianos del Nuevo Testamento tenemos toda la Biblia. Tenemos mucha más información que tenía Zaqueo. Tenemos mucha más información que tenía el endemoniado gadareno. Y a pesar de que Jesús lo encontró nada más, dijo, ve y háblale a tu familia, el primer misionero.
Pero nosotros tenemos un chorro de información, un montón de dónde sacar y un montón. Pero comienza con tu vida, con lo que Jesús ha hecho en tu vida. ¿Qué ha hecho Jesús en tu vida? Habla de eso. Finalmente hablamos no de una experiencia que Jesús tuvo con el vecino o con alguien más que conoces. Es qué ha hecho Jesús en tu vida. ¿Cómo Jesús te ha cambiado? Y obviamente quizás no somos lo que debiésemos de ser, pero no éramos lo que éramos antes. Miedo a fallar, miedo a hacerlo mal. Y pensamos, Dios es esto. Y no, mejor no hago nada porque no quiero equivocarme. Y ¿sabes qué? Te vas a equivocar. Pero ahí está la gracia de Dios. Segunda excusa. Dice, toma lo que no pone y ciega lo que no siembra. ¿Qué querrá decir eso? Es como decirle, es como decimos a Dios, mira, no importa que no lo haga, total, tú lo vas a hacer de todas maneras. Tú vas a sacar y vas a salvar a los que quieres salvar. ¿Has escuchado eso? A lo mejor lo has dicho. No importa si no comparto la fe, total, Jesús va a salvar de todas maneras a los otros, aunque yo no haga nada. Porque tú vas a cegar, aunque yo no siembre, ¿Has dicho eso alguna vez? Yo lo he dicho a veces. Y a veces como que lo pienso, ¿no? Digo, no importa porque seguramente Dios va a usar a alguien más. Y resulta que Jesús te quiere usar a ti. Y cuando hacemos eso, estamos poniendo esa excusa. Estamos diciendo, no, pues de todas maneras tú lo vas a sacar y tú vas a hacer y vas a sacar de donde no hay, tú lo vas a hacer. ¿Y Jesús acepta esas excusas? No. Jesús nos encomendó una gran comisión, un gran privilegio, y no es opcional. No es opcional. Vivimos en un país donde Dios nos ha dado la gracia de vivir, y hay muchos mexicanos que Jesús quiere salvar, todavía. Y creemos y oramos para que Jesús los salve uno a la vez. Pero Jesús, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer Jesús? ¿Estás disponible para que Jesús te use para esto? Porque finalmente esto es lo que importa. Y le dice, eres un mal siervo. Y la palabra mal es perverso. Jesús dice, eres un siervo perverso. O sea, esto no es indiferencia hacia el perdido, es perversidad. El que viéndote tú salvado, viéndote lo que Dios me ha encomendado, no haga nada y como que me lo guarde. ¿Ves? A veces el amor por el perdido debe de comenzar con un gran dolor en el corazón. Hasta que no nos duela ver a la gente perdida, probablemente no vamos a hacer nada al respecto. Y se nos olvida lo que Jesús dice acá, el final de esta historia, de la parábola. O sea, es una eternidad separada de Dios. Y ¿sabes qué? Todos, absolutamente todos nosotros, si tú eres un cristiano, Dios te puso en un lugar. No me puso a mí, no puso a los líderes de esta iglesia, no puso a tu vecino, te puso a ti. Y a veces nos quejamos de nuestra familia. No, es que no inventes, mi familia, no sabes cómo es mi familia. O mi trabajo es espantoso y mis compañeros de trabajo. Y empezamos a quejarnos y a ver como que mejor cambio o salgo de ahí. Y tenemos que cambiar el switch y decir, bueno, estoy en esa familia. Dios me dio esos padres. Dios me dio esos hijos. Dios me dio ese trabajo. Dios me dio esos vecinos. ¿Para qué? Para ser luz y sal. Para presentar esto que Él nos encomendó, que tiene el poder para salvar a alguien para la eternidad. Entonces, todos somos llamados y todos hemos sido colocados estratégicamente en un lugar. Y todos hemos sido capacitados, tenemos todos una Biblia. Tenemos el Evangelio de Jesús, que Pablo dice que es poder para salvación. Entonces, cambia tu manera de ver el lugar o la circunstancia en la que estás y vela así. Jesús no te puso en ese trabajo para que te hagas rico. Jesús te puso en ese trabajo para que reflejes a Él. Jesús no te puso en esa familia simplemente para ser un papá proveedor. Jesús te puso en esa familia para que modeles a Cristo, a tus hijos, a tu esposa. Jesús llevaba el Evangelio donde Él iba. Y aquí una persona, el valor de una persona, Zaqueo, porque el Evangelio era Jesús y Él llevaba el Evangelio donde iba.
Tú llevas el evangelio donde tú estás. Y un lugar debiese ser diferente simplemente porque tú estás ahí. O sea, el que tú seas cristiano, ese lugar debiese de cambiar simplemente porque tú estás ahí. Porque Jesús está en ti. Porque el evangelio está en ti. Hay rendición de cuentas. Ahora, el evangelismo o el evangelio toma determinación y toma paciencia. A veces no ves los resultados luego. Dice, no, ¿para qué le insisto? ¿Para qué? Estaba leyendo unas estadísticas, obviamente no son mexicanas, pero en Estados Unidos, por preguntas, y no soy persona que me baso en estadísticas, pero me llamó la atención, que de la gente que se reconoce como cristiana, respondió al evangelio como a la 8ª vez que le dijeron. ¿Cuántas veces nosotros a la primera ya desistimos? Somos como Zaqueo, pero al revés. O sea, hay oposición, no, mejor, ya lo intenté, ¿no? Ya cumplí y estamos haciendo eso. Estamos simplemente haciendo algo por cumplir, para que no tengamos problemas con Dios, más no por amor al perdido. Porque si hay amor por el perdido, lo hacen las veces que sea necesario. ¿Ves? Rendición de cuentas. Ahora, es interesante, esta historia termina y las minas o lo que este hombre noble le encomendó, le fue quitado. Ahora, esto es importante, porque este siervo no dejó de ser siervo de su Señor. ¿A qué voy con esto? Aquí Jesús nos está diciendo que por no compartir el evangelio vas a perder tu salvación. No compartimos el evangelio para ser salvos. ¿Ves? Nuestra salvación está determinada por la obediencia y la perfección de Cristo. Pero la recompensa o lo que Él te quiere dar está determinada, ahí sí, por tu obediencia y tu fidelidad. ¿Para qué? ¿Para que te la quedes? No, para que tengas algo que tirar cuando estés frente a Jesús. Vamos a tirar las coronas a sus pies. Y si no fuiste fiel, si no fui fiel en presentar el evangelio, ¿qué voy a tirar? Voy a estar mirando para el lado nada más. No voy a poder participar de eso. Va a ser frustrante, ¿no? No tener nada que ofrecer, aunque llegaste al cielo, por la gracia de Jesús. Pero ¿qué vas a ofrecer? ¿Qué vas a tirar a los pies de Cristo? ¿Qué recompensa? Ninguna. Entonces, es importante. Y finalmente Jesús dice, traigan a estos conciudadanos y decapítenlos. Está fuerte. Ese es el final, ¿ves? Ese es el final. Dice, no, o sea, ¿qué onda con Jesús? Esto es muy duro. No. Ve la historia de Zaqueo. Ahí está el Jesús, el Dios en el que creemos. Salvación al pecador. Pero la injusticia no va a durar para siempre. No va a durar para siempre. Y va a llegar un fin cuando Jesús venga y regrese. Mientras nosotros predicamos su evangelio, el día en que Él regrese, Él va a tomar este reino, como dice este hombre que fue y regresó. Él dice, a ver, espérenme tantito, mientras vuelvo, hagan esto. Pero voy a regresar y cuando llegue, esto es lo que va a ocurrir. Esto es lo que va a ocurrir. Y me llama mucho la atención que esta gente, los enemigos de este hombre noble, los enemigos de Jesús, ¿quiénes son? Son los hombres que dicen, yo no quiero que Él reine sobre mí. Los que no quieren que Jesús reine sobre sus vidas. Yo puedo decir, pues yo voy a la iglesia, yo hago un montón de cosas, pero si yo digo, no, yo no quiero que Jesús me reine, estoy en ese grupo. ¿Ves? No es como que, yo soy Calvary Cancún y como que, así como que mi sticker, ¿no? Entonces así, Jesús, mira, aquí estoy yo, déjame entrar. La pregunta es, ¿hemos rendido nuestra vida? O sea, hemos dicho, Jesús, ok, tú eres mi rey y voy a dejar que tú reines en mi vida. Porque si Jesús no reina en mi vida, soy de este grupo, soy enemigo de Él. Porque Jesús vino a salvarnos, pero junto con salvarnos, vino a gobernarnos. Él es un Salvador, pero también es un Señor. Y no hay una sin la otra. Entonces, mi amigo, ¿en qué grupo estás? A lo mejor dices, no, he hecho un chorro de cosas espantosas en mi vida. A lo mejor dices, soy muy joven y ya arruiné mi vida. A lo mejor eres un hombre grande y dices, no, pues ya estoy en mi vejez y no hay cómo arreglar todo lo que pasó.
Jesús te sigue mirando a los ojos y diciéndote, date prisa, desciende, que quiero ir a tu casa. No importa quién eres o lo que hayas hecho. El amor de Jesús es totalmente incondicional. Y cuando Él viene a nuestra casa, a nuestra vida, Él comienza a hacer los cambios. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Jesús. Gracias por esta historia. Gracias porque vemos reflejado y retratado y increíblemente pintado esta obra de arte que eres tú. Este perfecto retrato de salvación, de amor, de gracia, hacia personas no perfectas, no gente que realmente tú dijeses, no, pues sí vale la pena salvarlo, o sí ha hecho esto para que le salvemos, o no, gente que ha fallado, gente pecadora, como nosotros. Pero así en nuestra condición tú extendiste tu amor y tu perdón y buscas de nosotros arrepentimiento. Que cambiemos de dirección y regresemos a nuestro origen que eres tú. Entonces, Señor, yo no sé dónde están todos los que estamos acá, en qué punto en su vida, en qué punto en su relación con Dios, pero te pido, Señor, que tú les hables y que les convenzas. Y que si hay personas acá que aún no han sido rescatadas y que simplemente hasta el día de hoy simplemente han oído de Jesús, ellos puedan verte con sus propios ojos hoy y que te hagas real a sus vidas. Y a los que somos salvos, a los que hemos sido salvados, Señor, que traigas una carga por esta realidad de esto que nos has encomendado el Evangelio, de poder perder el miedo y no hacerlo por miedo, hacerlo por amor. Por amor a ti, por amor al perdido, Señor. Gracias te damos, Jesús, por tu gran amor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo. Amén.